Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo en Python, en el cual hoy vamos a ver cómo podemos quitar elementos específicos en una lista. En vídeos anteriores hemos visto cómo modificar una lista, cómo insertar elementos a una lista. En este vídeo veremos cómo eliminar elementos de una lista y por lo tanto entraremos a nuestro Visual Studio, donde tendremos ya lo que son los ejemplos que hemos visto anteriormente. Vamos a borrar un poquillo de cosas que no nos interesan ahora mismo aquí y nos vamos a quedar solamente con nuestra lista, ¿vale? Esta lista que hemos utilizado desde el principio de los ejemplos con las listas que hemos visto, como te he dicho, en anteriores vídeos que tenemos en la lista de reproducción. Por lo tanto, tenemos ya nuestra lista con manzanas, plátanos, tomates, manzana, mango, fresa y piña, y lo que queremos hacer es ver cómo podemos eliminar elementos de ella. Por lo tanto, en el primer ejemplo que vamos a ver, vamos a utilizar el método remove, ¿vale? El método remove quita el elemento específico dentro de una lista. Entonces, esto lo voy a comentar, ¿vale? Para no tenerlo en cuenta, era solamente que ustedes supieran que este es el método que vamos a utilizar para el primer ejemplo. Lo que tenemos que hacer es decirle que, por ejemplo, si tenemos en nuestra lista, que se llama mi lista, un elemento que aparece duplicado en este caso, que es manzanas, lo vamos a eliminar y para ello vamos a decirle que punto remove, ¿vale? El método que vamos a utilizar y vamos a nombrar el nombre que queremos quitar, ¿vale? Manzanas. Una vez que nosotros tenemos esto y vamos a imprimir en pantalla cómo queda nuestra lista, vamos a ver, salvamos y ejecutamos y verás cómo dentro de nuestra lista nos elimina lo que son todas, todas no, nos elimina lo que es la primera manzana, ¿vale? Aquí tenemos la que tenemos en el índice 0, nos está eliminando la primera. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar elementos de un índice específico? Porque si te fijas con el método remove, cuando se nos da la ocasión de que tenemos elementos dentro de una lista que son dobles, que son iguales, que no quiere decir que esté mal, una lista acepta elementos duplicados, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, para esto hay otra opción, otro método que se llama el método pop, ¿vale? Lo pongo en comentado, pero para que ustedes sepan cuál es el método que se utiliza, ¿vale? No vayan a pensar que el que lo ponga así significa que tiene que ir así con comentario, ¿vale? Entonces, utilizando el método pop, lo que vamos a hacer es especificar a una lista cuál es el que queremos eliminar, ¿vale? Entonces, vamos a quitar también, vamos a decirle que tenemos aquí en mi lista, esto vamos a eliminarlo, ¿vale? No, bueno, lo dejamos así. Vamos a dejar que mi lista.pop, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí. Y vamos a decirle que, oye, que ya que nos has borrado el índice 0, que era manzana, vamos a decirnos que, bueno, que elimine también lo que es el índice 0, 1, 2, ¿vale? En este caso 0, 1, 2, ¿por qué? Porque ya manzanas no está, ¿vale? Que es el 0. Entonces en este caso volvería a tomar el valor 0, lo que son los plátanos, 0, 1, 2. Y si no me equivoco, ¿vale? Vamos a verlo. Puedo estar equivocado porque este ejemplo creo que es así, pero no lo tenía muy claro. Pero bueno, vamos a ver cómo sale, ¿vale? Y si no lo modificamos, aquí estamos aprendiendo. Yo, como siempre lo he dicho, no soy un experto en Python, estoy aprendiendo y quiero compartir con ustedes lo que voy aprendiendo, ¿vale? Entonces, nada, tenemos aquí esto, control S, ejecutamos. Y si te fijas, exactamente nos ha eliminado lo que es el índice 2, que en este caso es lo que eran las manzanas que teníamos aquí arriba, ¿vale? Ya no nos está mostrando en nuestra lista la manzana. Lo que quiero decir es que con el método pop podemos, no sé si ha quedado claro, podemos especificar dentro de una lista el índice el cual queremos borrar de ella. ¿Vale? Entonces, habíamos dicho en anteriores vídeos que dentro de una lista el índice siempre de izquierda a derecha empieza desde el 0, ¿vale? 0, 1, 2, etcétera. Y si es desde el final hacia adelante, empieza en menos 1, ¿vale? No empieza en menos 0, empieza en negativo, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ya hemos visto cómo remover un elemento especificándole un nombre, cómo eliminar un elemento dentro de una lista especificando un índice, pero también tenemos otro método llamado del, ¿vale?
el método del, en este caso así tal cual, elimina también un elemento o una palabra clave desde un índice. ¿Cómo lo hace? ¿Vale? Vamos a decir que aquí tenemos la lista, ¿vale? Que es esta de aquí arriba, y después queremos eliminar de esa lista, de mi lista, el índice que se encuentra en el 0. En este caso 0, bueno, no, vamos a irnos un poco más allá, ¿vale? 0, 1, ¿vale? En este caso eliminaremos de la lista los tomates. Estamos hablando que este sería el índice 0, en este sería el índice 1 y por lo tanto vamos a eliminar esto de aquí usando el método del. Ahora vamos a imprimir nuestra lista. Print mi lista, control S y ejecutamos. Y ahora ves cómo también hay una forma de eliminar lo que son elementos con el índice de una lista usando el método del, ¿vale? Nada, si queremos borrar una lista por completo, ¿cómo lo haríamos? Mira, te invito a que pongas pausa en este vídeo y intentes borrar con uno de estos métodos una lista completa, ¿vale? Y después que, bueno, le des continuar al vídeo y lo haces junto con nosotros. Yo voy a hacerlo ya, ¿vale? Vamos a usar el método del, ¿vale? ¿Para qué? Para borrar nuestra lista. Entonces, del mi lista, ¿vale? Guardamos, ejecutamos y a ver qué nos está diciendo. Un segundo. Ah, nos falta aquí. Vamos a ver qué nos falta. Nos falta mi lista, que no lo he hecho. Print mi lista. Control S. Y ahora sí, le ejecutamos. Y si te fijas, aquí ya no nos está mostrando nada porque mi lista no está definido, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esto lo que hace, si nosotros borramos todo esto, ¿vale? Guardamos y volvemos a ejecutar, es eliminar una lista por completo, ¿vale? En el caso de que nosotros no queramos eliminar una lista y queremos que esta lista se mantenga, pero se mantenga sin contenido, también podemos utilizar el método clear, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo sería esto y si nos fijamos aquí tenemos este clear, que es para vaciar una lista. Vamos a borrar nuestro del, ¿vale? Porque este del lo que hace es eliminarnos la lista y, por ejemplo, nosotros haremos un mi lista .clear, ¿vale? Así tal cual, y después vamos a imprimir mi lista, vamos a dar un control S y vamos a ejecutar. Si te fijas, aquí ya tenemos la lista, pero la tenemos vacía, no se encuentran elementos dentro de esta lista. Esto es bastante sencillo visualmente ahora mismo porque no tenemos tanto código escrito en nuestro programa, pero cuando se ve todo esto desde una aplicación que tiene bastantes líneas de código, todas estas funciones o todos estos métodos nos ayudarían muchísimo a modificar, agregar, vaciar elementos de una lista, etcétera, ¿vale? Entonces espero que, bueno, te invito a practicarlo tanto como lo hemos practicado nosotros, ¿vale? Como lo he practicado yo. Y bueno, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y vamos interactuando entre todos a ver si nos podemos ayudar. Estamos aprendiendo Python. Aquí se pueden cometer 20.000 errores y no pasa nada, ¿vale? Esto es simplemente un vídeo que me ha venido a la cabeza subir, ¿vale? Y seguiré subiendo porque estoy aprendiendo Python. Y bueno, les invito también a cometer errores conmigo y nada, seguirnos viendo en diferentes tipos de vídeos, ¿vale? Nos vemos.